Buenas noches, amigos y amigas. Hoy conversaré con el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Todos ustedes lo conocen porque es un político de larga trayectoria, pero también es un académico, es un investigador, es un profesor universitario y escritor. Y toda esa vasta experiencia de tantos años es fundamental para poder analizar el país que tenemos. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Gracias, Ramón Guillermo, por estar con nosotros. Vamos a hablar del país. Ramón Guillermo, como siempre, es un placer tenerte en el canal y en el programa. Bueno, un gusto para mí estar aquí otra vez. Con tu experiencia como político, por tu trayectoria además académica, escritor, docente, pues bueno, yo me pregunto y te quiero preguntar, ¿qué está pasando con los políticos y la política en Venezuela y en el mundo? Porque pareciera que las reputaciones en general y el oficio se ha venido desprestigiando. Tú sabes que siempre se dijo que a la democracia le iba a costar pasar la prueba de la televisión, por la inmediatez y por la sensación que da, por la combinación de información y espectáculo, que los problemas tienen solución muy sencilla. Y resulta que esa prueba se ha demostrado ser una prueba mínima frente a lo que ha significado el auge de las redes sociales. Claro. Y los desafíos enormes de la globalización que producen oportunidades gigantescas, pero también desafíos nuevos. Y porque todo viaja mucho más rápido que la gente y que el crecimiento económico. La plata viaja muy rápido, pero el crecimiento económico, el desarrollo económico es un proceso más lento. Entonces, eso acumula frustraciones y pasivos. Hay recién un libro muy interesante de Anne Applebaum, que es un libro estupendo, que se refiere, justamente llama El ocaso de la democracia y el auge de los nuevos autoritarismos. El hecho de que han surgido los populismos nacionales, han surgido estos fenómenos autoritarios, tipo Rusia, el auge de la China, Erdogan en Turquía. Indigenismo, militarismo, personalismo, todo eso. La exaltación de los nacionalismos, porque ya será un fenómeno que Barber, en aquel clásico Jihad versus Blackbird, decía, es verdad, el mundo globalizado va a traer una exaltación de lo global, de lo mundial, pero también una exaltación de los particularismos, sí, religiosos, étnicos, ideológicos. Y entonces esas cosas también han estado allí y va a haber una tensión entre una y otra. Bueno, eso es el fenómeno que estamos viviendo en todas partes. Y tú puedes decir, no es de extrañar que en países, digamos, tan adelantados científica y económicamente y culturalmente, como los Estados Unidos, por ejemplo, sí, claro, haya un porcentaje tan grande de la población que no quiere vacunarse. Sí, sí. Y que además se revela frente a la idea de usar mascarilla. O en Alemania, o en Francia, Holanda, Canadá. Yo vi manifestaciones en Canadá. Sí, increíble. Una protesta contra las restricciones. Y mira que Canadá es un país que, siendo de Norteamérica, es un país con un sistema de salud muy parecido a los estados de bienestar europeos. Entonces, está en todas partes. También ha pasado, es muy interesante, que empieza a haber una especie, las olas continúan, una especie también de recesión de esos populismos. Sin que se prestigien los partidos y la política, empiezan a desprestigiarse los populistas. A eso iba, porque son ciclos históricos, sí, además. Así es. Pero entonces diríamos que en este ciclo histórico que pudiera estar terminando, hay una crisis de los partidos políticos a nivel mundial. Sí, porque hay los partidos van a ser siempre necesarios por una razón, por la misma razón que las empresas son necesarias para que exista economía de mercado. Es decir, uno puede decir románticamente que la economía de mercado existe por la libertad, y es verdad, y por la iniciativa de unas personas, pero al final hay que organizar empresas. Claro. Y para que haya política tiene que haber organizaciones políticas, que son los partidos. Ahora, ¿cuál es el tipo de partido apto para este tiempo? Exactamente. Eso es nuevo. Eso es una novedad y es un problema no resuelto. Mira que yo he estado en seminarios y que he leído cosas en todas partes y me han invitado a eventos en el exterior, y es una discusión que está en todos lados. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el nuevo tipo de partido político en Alemania? El mundo entero se está transformando. Así como nos preguntamos cuál es
nuevo tipo de político, también nos estamos preguntando cuál es el nuevo tipo de televisión o cuáles son los retos de la iglesia en el mundo. Y fíjate tú nos que estamos repensando. En eso la televisión es importantísimo, porque como ahora estamos viendo, hay esa enorme cantidad de opciones para el televidente. La saturación, además. Claro, porque uno empieza a ver una cosa para el gusto de uno, casi hecho a la medida. Una televisión a la medida de uno. Es diferente. Antes la televisión llegaba a tu hogar y tú no decidías. Ahora tú puedes decidir lo que tú quieres ver. Entonces estamos viendo una transformación. La televisión no va a desaparecer, como no van a desaparecer los partidos políticos, pero estamos en una transformación. Así es, y ese es el tiempo que nos toca vivir. Y lo importante es que ese desafío pueda ser acometido sin poner en riesgo los derechos humanos, las libertades públicas, que son conquistas de la humanidad. Porque el Estado democrático, que es un heredero del Estado de Derecho y que es el comienzo para que haya Estado social y democrático de derecho, que es la evolución del Estado moderno, es una conquista de la humanidad. Y estaba viendo yo una entrevista del canciller Scholz, el nuevo canciller alemán, en CNN ayer o antier. Y decía, no, mire, es que, porque le preguntaban por los problemas en Europa y Asia, en el límite oriental de Europa. Y entonces es que los problemas de los derechos humanos no son un asunto ideológico. No es un asunto de Estados Unidos o de Europa, es un problema de la humanidad. Claro, totalmente. Sí, un problema de la humanidad. Entonces, claro, el que esos que son logros de la humanidad, el que ahora los derechos humanos tengan varias generaciones y sea reconocido en todas partes y haya reportes de Naciones Unidas cada año con una evaluación de los países en materia de derechos humanos y que haya unos tribunales internacionales. Hay una tutela, como decía mi inolvidable amigo Pedro Niken, una tutela internacional, universal, porque ya no se queda en la frontera. Nadie puede alegar, yo soy soberano, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana aquí con mis habitantes. Y aislados. No, porque los habitantes no son unos rehenes, no son unos presos. El Estado tiene el deber de defender y de garantizar los derechos de las personas. Entonces, el que esos cambios no tomen la vía expedita del autoritarismo, que siempre es una ilusión, el autoritarismo es una ilusión, bueno, pero las cosas se arreglan y ya está. El poder es el poder. Y entonces no tomen esa vía expedita, o que como viene ocurriendo, ahorita si uno hace una encuesta hoy en el Reino Unido, mucha gente se da cuenta, la mayoría que metieron la pata con el Brexit, o lo que se ve en las encuestas y en los resultados objetivos de elecciones en Europa. Recién pasó una cosa interesantísima, que es en Italia, con la elección del presidente Mattarella, la reelección. Es indirecta la elección allá, como tú sabes, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese esquema político tan fragmentado, donde además hay populistas de derecha, populistas de izquierda y populistas de no se sabe. Sí, es muy complicado. Resulta, sin embargo, que todos resolvieron, mire, mejor apostar por la estabilidad. Es verdad, quisiéramos que fuera Mario Draghi, el primer ministro, presidente de la República, pero no podemos poner en riesgo la estabilidad del gobierno. Se cohesionaron. Vamos a dejar eso así, que se quede Draghi en el gobierno y pidamos a Mattarella, que ya se ha despedido, que tiene 78 años y se había despedido, yo me voy de la presidencia. Dijeron, no, le pidieron... Privó el sentido común, claro, privó el sentido de país y la cohesión. Tenemos que ver los venezolanos, porque como ahorita tenemos, como dice mi amigo Sadio Garavini, el monotema, un solo tema. Y entonces estamos obsesionados y miramos puro para adentro. Veamos también hacia afuera. Lo que está pasando. Para ver lo que está pasando y ver cómo otros países aprenden de la experiencia. Pero antes de eso, porque estábamos hablando de política, y por tu trayectoria yo te tengo que preguntar necesariamente, hay una responsabilidad con los jóvenes y hay una responsabilidad con el futuro. Y eso nos lleva necesariamente a formar. Sí, yo creo que en ese sentido hay dos canales. Una cosa que nuestros políticos jóvenes, de todos los signos, por supuesto. Porque la política es una ciencia, hay que formar. Y es un arte, y es las dos cosas. Pero fíjate tú, nuestros políticos jóvenes de todos los signos, me interesan por supuesto más los de la alternativa democrática por razones fáciles de comprender, sí, claro. pero todos, porque todos van a tener responsabilidades. Tienen
el problema de que les ha tocado asumir la responsabilidad protagónica, bueno, con mucha prisa, Sí, claro. sin haber transcurrido, bueno, haber pasado, como en otras partes, esa especie, como decían los romanos, de cursus honorum, de ir teniendo cada vez más responsabilidades. Paso a paso, sí. Pero además, una cosa que también es referente. Es decir, cuando yo llegué al Congreso la primera vez, es verdad, estaba nuevo, pero había una gente que había estado allí, había una gente que tenía experiencia y que me enseñaba con su ejemplo, no solo con su palabra, sino con su ejemplo, que había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. Había referentes. Porque había referentes. Claro. Es decir, aunque que no siempre es que yo puedo hacer todo lo que pueda, no, es que hay cosas que no debo hacer. Entonces hay unos límites, porque la política, como la voluntad humana, tiene límites. Entonces, que hay que aceptar. Aquella frase célebre, repetida, casi un lugar común, de Benito Juárez, del respeto al derecho ajeno es la paz, bueno, es la esencia de la convivencia y es fundamental para el progreso. Entonces, uno es eso, referentes, es muy importante. Y lo otro es el proceso de formación que hay que asistir. Claro, Mira, académico. hay en eso muchos esfuerzos que se hacen. Yo te digo modestamente lo que desde Fermín Toro hacemos. Entonces, Fermín Toro, tenemos un programa que ahora, por cierto, empezaremos la nueva camada, o digamos, la nueva corte, podemos decir, que es los cursos para concejales y diputados a consejos legislativos, porque ha llegado una cantidad muy grande de jóvenes. Claro. Entonces, explicarles, y tenemos convenios con las universidades Magnífico, para hacerlo regionalizado. esos son los políticos más cercanos a la gente. Porque uno dice, pero es que no hay relevo. No, si ahí están, si fueron elegidos, esto, para ser elegidos hicieron campaña y trabajaron. Entonces vamos a ayudarlos. Claro, esa formación es una formación acerca de lo que es el cargo y las responsabilidades y una formación complementaria en políticas públicas, Claro, con unas conferencias virtuales de expertos que hay que darle herramientas. Que les den herramientas. Claro. Porque, sobre todo, que les despierten curiosidades, que se den cuenta, caramba, pero mira tú, la cantidad de cosas que yo no sé. Porque uno, no tanto en la política y en la vida, es importante que uno sepa lo que sabe, sino además que uno se dé cuenta de la cantidad de cosas que no sabe para poder averiguarla. Porque las certezas son una cosa, yo comprendo, yo cuando tenía 15 años no sabía todo y pensaba que mi papá no sabía nada. Y en la medida en que he ido creciendo en la vida y he ido acumulando años, que ya he acumulado un grupito de ellos, en esa medida me doy cuenta además de la cantidad de cosas que no sé. Claro, los políticos jóvenes pueden pensar que saben Yo todo. estaba oyendo estas cosas ahorita del metaverso y entonces me pongo a averiguar, y caramba, pero fíjate tú, ¿es verdad? Claro. Hay otro universo virtual. Por cierto, no confundamos eso, que es verdad, científica, tecnológicamente, con una idea que a veces hay en los políticos y en todo tipo de líderes, que es confundir el universo real con el universo que se imaginan. Sí. El que se imaginan, bueno, también rodeados por la adulancia, rodeados por los consejos interesados, porque todo adulante es embustero por definición. Sí, totalmente. Porque la adulación es una estafación, una estafa del afecto. Así como la estafa en el derecho penal, está en el capítulo de estafa de otros fraudes, es quien mediante artificios logra que en otro una conducta que no haría normalmente. Pero eso es parte del arte de la política y de la vida. Pero lo que uno tiene que tener es la claridad de alejarse. Así es. El adulante te finge afecto para hacerte sentir, bueno, que eres una gran cosa, que eres el salvador del universo o la salvadora, según el caso. Entonces, allí, tener esa distancia frente a eso. La virtualidad no ayuda tampoco. Bueno, claro, pero porque se generan matrices de opinión con un objetivo. No ayuda en unas cosas y en otras sí. Hay quien dice que la virtualidad y las redes sociales le están dando un golpe duro a la democracia. ¿Tú qué piensas? Sí, es verdad. Pero también es verdad que están dando nuevas oportunidades. Y yo creo que en la medida en que, porque ese es el gran desafío, en la medida en que aprendamos, hay un libro estupendo sobre ese tema, del mundo de las emociones en la política y cómo domesticar eso para poder salvar la democracia. Es interesantísimo. El mundo de las emociones me lleva a pensar en la reina Isabel, que maneja todo
sin emocionalidad alguna. Bueno, aparentemente. Aparentemente, ¿por qué? Porque y va construyendo su propia transición. Porque la idea, la persistencia de la corona británica en una democracia tan consolidada solo es explicable por la vía de las emociones. Fíjate tú, cada vez que se ha intentado reformar, el Parlamento británico es bicameral, sí. Cada vez que se ha intentado reformar y ha habido ideas de cambiar radicalmente la Cámara de los Lores, que ha ido siendo modificada. Ya no es la misma de hace 800 años, pero sigue estando allí. Al final, lo que a uno le dicen los ingleses que estudian la materia de constitución, es que al final es más lo que se arriesga quitándola que dejándola. Es preferible dejarla. ¿Por qué? Porque la tradición y la corona tienen un valor que es emocional, como símbolo de la unidad nacional, símbolo. Que esos símbolos no abundan en el mundo contemporáneo. Claro. Entonces, hay sociedades que lo necesitan. Que aquí en Venezuela las cosas que nos unen se hayan convertido en parciales, como Bolívar, por ejemplo, que era un símbolo de unidad nacional, la bandera. Al parcializar esas cosas, perdemos símbolos que nos integran y nos unan. Y necesitamos cada día más símbolos. Y cada día necesitamos más símbolos y más referentes. Natural. Eso me lleva también a pensar. Por estos días se habla mucho de una transición económica y que una transición económica nos pudiera llevar a una transición social y eventualmente a una transición política, es decir, a la inversa, ¿no? Y eso por algunas medidas que se han ido tomando, algunas que la población ha visto con cercanía, con beneplácito y otras con incertidumbre, porque siempre las medidas económicas causan fundamentalmente incertidumbre. Pero lo cierto es que pareciera que en un sector de la población o empresarial hay una mejora económica. No te puedo decir, porque no soy experta en economista, si esto es en la clase media alta, en la clase media baja, pero la pregunta es si esa leve mejora económica puede estar llegando a la población de escasos recursos o por qué no llega. Como goteo, pero pudiera estar llegando como un goteo. Llega como goteo, pero no en la misma cantidad que llegan las expectativas. Y por eso se acumulan frustraciones. Es verdad, con la dolarización transaccional y con esas medidas liberalizadoras que han venido ocurriendo, en una economía como la venezolana, que es la cuarta parte de lo que era en 2013, no de lo que era en el 2000 o en el 98, no, en 2013. Es un pedacito. Entonces, lo que ha crecido, ese crecimiento es en esa proporción de economía tan pequeña, se ve como mucho. Ahora, ¿dónde ha estado ese crecimiento? Básicamente en Caracas y en capitales, en ciudades grandes. Y fíjate tú que por eso es lo que ha ocurrido, que la erosión mayor en el respaldo por parte del poder ha sido en las regiones más apartadas y más pobres, a donde menos llega el gasto público. Claro. Porque el gasto público fue el motor de la economía venezolana, la economía rentista, que ahora se apagó o está funcionando muy poquito. Entonces, y pareciera que está como en el sector del agro y menos en el sector industrial porque o en otros. En el agro, porque es producción primaria que va directo al consumo. Exacto. Sin embargo, en el agro tienen una dificultad que son la escasez de combustibles, la escasez de fertilizantes, y es hoy mucho menos productivo que en otro tiempo. Pero como hay menos consumo, entonces se siente menos. Ahora, el gran ganador, claro, el sector comercio y servicios, efectivamente, y el sector importador, evidentemente. Ahora, ¿qué tiene ese tipo de crecimiento? Uno, que no es sostenible en el tiempo porque se basa en buena medida en un tipo de cambio artificialmente sostenido. Sigue siendo muy barato comprar importado porque el bolívar está en este entorno sobrevaluado. Dos, por eso no es sostenible. En segundo lugar, es muy inequitativo, porque no favorece igual en todas las regiones del país, lo cual produce migraciones internas hacia la capital y migraciones hacia afuera. Sobre todo. La gente se sigue yendo. En la zona fronteriza, fundamentalmente. Se sigue yendo buscando. No, y hay gente que camina desde lejísimo para llegar a la zona fronteriza. Buscando mejoras. Buscando mejoras. Bienestar. Para oportunidades, futuro. Viendo a ver.
cualquier cosa menos estable. Eso es una realidad. Siendo un país, creo que el único de América Latina que había tenido una estabilidad, es decir, éramos sedentarios, nadie se iba de aquí. No, y al revés, éramos atractivos. Es decir, claro. Ahora, ¿desde cuándo no llega alguien nuevo? Porque es que nosotros tenemos las oleadas de los inmigrantes después de la Guerra Mundial, sí. La oleada de los inmigrantes del resto de América Latina, los inmigrantes del Caribe. Ahora no, ahora es al revés. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Caribe. Es decir, nosotros ahora... Dictaduras del sur. Nosotros ahora producimos, exportamos personas que se van y poca gente llega, es decir, gente nueva. Fíjate, Ramón Guillermo, porque son muchos los temas sí, claro. que tendríamos que abordar a principio de año, además, sobre el país, viendo el país de manera integral. Entonces, me preocupa es la inequidad y la falta de sostenibilidad de ese crecimiento que se nota mucho en Caracas y en las ciudades grandes, pero que en el resto del país no se nota igual. A eso iba. Entonces, se habla de negociación también, y está parada. Pero los conflictos como el de Venezuela, que los han tenido otros países, que son una mezcla de legalidad e ilegalidad, nunca tienen soluciones clásicas. Al no tener una solución clásica, tienen que ser necesariamente conflictos que se solucionen por la vía política y la vía de la negociación. Pero tenemos una crisis de partido, una crisis de credibilidad, un país con múltiples problemas económicos, políticos y sociales, y entonces es natural que la gente tenga una profunda incertidumbre, cada día más grande, y que la negociación no tenga credibilidad porque se ha intentado una y otra vez, y ahora parece estar congelada. ¿Cuál crees tú que es la vía? Pues mira, con la negociación tarde o temprano vamos a encontrar, porque es inevitable. Yo prefiero que nos encontremos antes de la matazón y no después de la matazón, para decirlo en los términos más rotundos y categóricos y fáciles de entender. Ahora fíjate, eso implica, es verdad, que los actores asumen su responsabilidad. Sustituir los actores, inventar artificialmente actores, mira, no se puede, pues eso no es de laboratorio, no es en condiciones dadas. Consigamos los negociadores ideales creíbles. Ahora, es indispensable que eso avance, ¿para qué? Para recuperar el sentido de destino común, de destino compartido, que es inevitable. Es decir, alguna gente puede pensar que este país sería hasta más bonito si los que están en el poder no estuvieran. Y alguna gente podría pensar que este país sería mucho más justo y mucho más equilibrado si no estuviéramos los que estamos en contra y queremos un cambio. Pero el asunto es que todos vamos a estar... Los de adentro y los de afuera. Este es el país de nosotros. Es decir, yo no tengo plan B, no tengo yo tampoco. Otro país. Este es el mío. Y respetando como respeto la decisión de los que se han ido, bueno, porque es una decisión humana, personalísima, yo creo que es una sangría, ha sido la pérdida de capital humano, la pérdida de talento para el país. Que bueno, es verdad que hoy en día el mundo global y en cualquier parte, es verdad, y Dios quiera que les vaya muy bien en todos lados. Pueden regresar y si no ayudar. Es posible, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí, para rescatar el sector eléctrico, necesitaremos gente, para el agua necesitaremos gente, para las universidades, para la industria petrolera necesitaremos gente, para la educación de punta a punta. Hay que transformarla completamente. ¿Por qué? Porque si la educación no la cambiamos, los venezolanos de 10 años o 20 años van a estar condenados a los oficios menos remunerados, los peores oficios del mundo, porque el mundo está cambiando. Claro, pero empezamos este programa y me decías que los políticos tienen que cambiar, tienen que prepararse, porque hay que prepararse para el mundo que nos ha tocado vivir, este tiempo histórico. Y decíamos lo mismo de la televisión. Bueno, ¿cuánto más de la educación? Pero mira, es que en estos días vi un tuit de Susana Rafali acerca del pasivo que se nos va acumulando por la desnutrición, ese déficit creciente en la alimentación de nuestros niños, que lo vamos a pagar como país en vuelta de unos años. Esos niños y jóvenes son los adultos que mañana nos van a hacer falta. Lo que hablábamos hace 10 o 20 años de lo que ocurría en países vecinos, porque habían tenido periodos de guerra larga, desnutrición, falta de educación, lo que hablábamos de muchos de los países vecinos donde nosotros nos sentíamos afortunados por no haber vivido esas situaciones. Bueno, es parte de... Pero vuelvo a la negociación.
porque alguien tiene que hablar de ese tema. Así digan que nosotros estamos aquí haciendo un programa por la negociación o no. La negociación está congelada, pero lo cierto es que vamos a terminar ahí en algún momento. Y tienen que atreverse. ¿Debe ser ampliada? ¿Solo políticos? Mira, tiene que producir resultados. Okay. Siempre los que negocian tienen que estar en contacto con todo el país. Tienen que estar con todo el país. Pero cuando se lleva una agenda... No creo que haya una fórmula mecánica. Tú dices, no, pues tú sabes que hay que buscar, porque tú no puedes tampoco una negociación que estén 500 personas. No, nunca pueden ser más de 10 o 12. Entonces, lo importante es que los que negocian, y en esto la responsabilidad incumbe al liderazgo político, inclusive resolver el modelo de negociación, no estén aislados del resto de la sociedad. Claro, eso voy, pero cuando tú llevas 15 puntos y de esos 15 puntos no le estás dando prioridad a los temas que afectan a la gente, derechos humanos... pero eso ¿de dónde nace? De la desconexión. Sí, habiendo conexión, exacto. La conexión te marca la agenda. Es decir, yo no podría hablar con mis paisanos en Barquisimeto si no hablo de los problemas que tienen las comunicaciones. Barquisimeto, ¿de qué he vivido siempre? Del comercio, de distribución de alimentos y de bienes industriales y agroindustriales y de producción primaria. Entonces, ¿qué necesita Barquisimeto para sostenerse? Tiene que tener buenas comunicaciones, tiene que tener buen servicio eléctrico. Ahora, yo no puedo hablar del futuro de Barquisimeto sin conocer lo que está pasando. ¿Y cómo sé lo que está pasando? Bueno, porque me lo dicen los productores del campo, me lo dicen porque estás en contacto con la gente. Los industriales que tienen la zona industrial donde están cerrados, lo que le está pasando al comercio en la ciudad, lo que está pasando en el mercado mayorista. Eso es lo que... ¿Y dónde están las ideas para eso? Bueno, por Dios, en las universidades, en los centros de investigación. Entonces, partir de la base de esa realidad que existe y del conocimiento y su comprensión es esencial. Una política alternativa que lo que quiere es cambiar al que está sin contenido, y una política de los que están en el poder que lo que quiere es mantenerse al margen de la realidad nacional, bueno, lo que está demostrado es que no funciona. Ahora, para que funcione hay que meterle a eso carne, vida, hueso, sangre de realidad y también posibilidades de ilusión, porque los seres humanos no somos solamente carne, huesos y vísceras. No, la esperanza. Tenemos que tener esperanza. La esperanza mueve. Claro que sí, claro que sí. Y esto es lo que necesita el país. El país necesita esperanza. Y es nuestro signo distintivo como seres humanos. Sí. Porque es verdad que hay mucha desilusión, hay mucha decepción, pero eso lo que uno nota siempre es que esa decepción no es un estado calcificado, no, es un ansia por recuperar la ilusión. Y lo vemos en mucha gente que se está reinventando, que está trabajando, que ha dicho yo no me voy, o sea, tengo que aplicar el conocimiento en lo que sea. Creo que lo que sí hay que hacer es un esfuerzo porque ese conocimiento que mayoritariamente está en las universidades, está en los centros de investigación y cuyos profesores e investigadores no están adecuadamente retribuidos en función de ese conocimiento, de esa experiencia y de esos estudios, pues se le pueda buscar alguna vuelta para que pongan el conocimiento al servicio de proyectos, de empresas, de instituciones. Ese es un punto de la agenda de la vida real. Mira, esa es la realidad. Nosotros en el instituto tenemos una línea que es fortalecer el desarrollo económico local, ¿no? Y las políticas para eso en los municipios. Y recibimos de parte de los alcaldes demandas, y estamos conectando a los alcaldes con institutos financieros que prestan recursos para emprendimientos. ¿Por qué? Porque hay evidentemente muchas ganas de hacer y mucha gente dispuesta a hacer y muchas ideas. Nosotros tenemos gente que está haciendo. Nosotros tenemos profesores en diferentes disciplinas que cuando nosotros vamos a formular un proyecto para un organismo internacional o aquí local, bueno, nosotros le encargamos a los profesores que tienen la experiencia y el conocimiento que nos formulen el proyecto y les pagamos. Y entonces de alguna manera estamos integrando la academia, la universidad al canal.
Claro, lo hacemos porque es cultural, pero también y dedicado al conocimiento, pero también lo pudieran hacer otras instituciones, otros medios. O sea, hay que darle un valor real al conocimiento para que no siga la fuga de talento o para que los profesores mayores que tienen sobre todo el conocimiento se sientan útiles y adecuadamente remunerados. A mí me llama la atención cuando veo que invitan del exterior a expertos venezolanos, que los escuchan en distintos lugares, los llaman de asesores y de consultores. Y digo, oye, caramba, el único sitio donde a esos expertos los llaman es aquí. Claro. Es decir, está dispuesto yo conozco un ambientalista que ha sido llamado en Irán. Sí. En Irán. Sí. Y Venezuela no le pone atención, Claro. no lo escucha. Así pasa en muchas partes. Y tenemos magníficos, unos se han ido para Australia, otros para los países que uno menos imaginaría. Pero la verdad que te agradezco mucho. No, nosotros a ti hemos podido hacer como un paso rasante por diferentes áreas temáticas importantes del país, que habría que analizarlas en detalle, pero me encantó el que se estén formando los jóvenes políticos y que estén buscando herramientas. Te felicito por el trabajo del Fermín Toro, de verdad. Es una modesta ayuda, pero sí hace lo que se puede. Te agradezco los libros de los cuales no hablamos, sobre la Asamblea Nacional que hiciste. Ajá. Ese es Jesús María Casal, Sí. que hizo esta edición nueva, completa, del trabajo sobre la Asamblea Nacional, y que es nosotros estamos empeñados en el instituto en hacer esto, que es el anuario de estudios constitucionales y parlamentarios, donde recogemos lo que se investiga en las universidades y un poco el estado del conocimiento venezolano en esos campos. Bueno, ¿no? pensar el país. Hay que pensarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, le agradezco haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido una gratísima conversación en la que, como siempre, nos queda claro el valor del conocimiento, el valor de la educación, el valor transformador de la educación y lo importante que es para nosotros construir país con esperanza, con talento, con los que estamos aquí, cohesionados, conscientes y de la realidad que vivimos. Así que gracias por haber compartido con nosotros.